Muchas gracias. Como médico psiquiatra formado en la UBA y luego en el hospital público, es un orgullo estar acá abriendo esta jornada. En realidad voy a compartir con ustedes, a vuelo muy rápido, una cantidad de información, quizá vaya un poco rápido, y al no ser un especialista en historia, me adelanto y puede haber algún error siempre histórico o conceptual, que bueno, para eso allí hay gente muy avesada en la materia. Empezamos con lo siguiente, ¿no? ¿De dónde procede la cuestión de cannabis sativa? Aproximadamente del siglo XVIII. El cáñamo, su nombre científico, la cannabis sativa, ese naturalista sueco, tenía aspecto de naturalista probablemente, y en 1753 hace una definición allí. Ahora, el cannabis es la droga ilícita más usada en el mundo. Antonio Escotado dice, los usos de las drogas se siguen de sus efectos. Y en ese sentido, una de las primeras definiciones es que el cáñamo y la humanidad, para mi sorpresa y para sorpresa seguramente de algunos de los que están aquí, tienen una relación estrecha, más que estrecha, a lo largo de miles de años. Quizá uno de los primeros puntos controversiales es que la historia del cáñamo se ha fusionado equívocamente a la historia del tetrahidrocannabinol, su principal componente psicoactivo. Ahora, la historia de la planta va probablemente mucho más allá que la historia del uso del tetrahidrocannabinol. Entonces, y yo supongo que tiene un pasado insospechado para algunos de ustedes. Quizá no para los especialistas o la gente que se dedica a estudiar política de drogas o cannabis en especial, pero sí creo que para la gente en general. Vamos a comenzar estudiando o señalando algunos aspectos importantes de lo que fue la historia del cannabis medicinal. Se remonta aproximadamente a 2 milenios antes de Cristo en China. Surge el cannabis en Asia Central, Asia Oriental. Y allí había un emperador que indicaba, de alguna manera, en un herbario del siglo I, siglo II, que el cannabis era útil para el té beriberi, que es un déficit vitamínico, la gota, la malaria, el reumatismo. Bueno, también el fundador, Huatou, el fundador de la cirugía china, utilizaba el cannabis para mezclarla con vino para anestesiar a los pacientes. También es verdad que en ese mismo momento se reportan los primeros efectos psicoactivos del cannabis. Y dice la literatura china, que yo la leí en español, les aclaro, dice algo así como el uso crónico, el uso prolongado, el uso abusivo puede hacer que una persona vea los demonios. Ya tendremos a José Capese hablando sobre uso intensivo y crónico del cannabis. Un texto mítico, sagrado indio en el siglo II dos milenios antes de Cristo, el Atharvaveda señala al cannabis como una de las 5 plantas sagradas para combatir la ansiedad. El alcohol estaba prohibido, pero el cáñamo no, algo que se repite en otras religiones. En Grecia y Roma, usos variados, aplicaciones, cuestiones ritualísticas, gota, aspectos digestivos. Van a encontrar mucho el cannabis en relación a la analgesia y ya en las primeras descripciones en relación al efecto anticonvulsivo. ¿Es un hecho actual, algo que estamos descubriendo del cáñamo? No, es algo que se remonta a miles de años antes de Cristo. Galeno, el gran médico Galeno, señala que el cannabis tiene una serie de efectos, analgésico, anestésico, ideal para las flatulencias. En Arabia, el gran Avicena señala el cannabis ha sido útil o es útil como diurético, digestivo, antiinflamatorio y antiepiléptico. Hay una pregunta habitual que es, ¿desde cuándo se prohíbe el cannabis? Y ya desde el siglo XIII, el rey Zahir Baibars prohíbe el cannabis. Y por si hiciera falta algo más, en el siglo XV, Inocencio VIII señala el cannabis como un arbusto o una planta que se asociaba a brujería y naturalmente pasa a la clandestinidad. Ahora, hay 2 figuras centrales que introducen el cannabis a Occidente. Williams Oyagonezú y un psiquiatra, Jacques-Joseph Moreau de Tours. El primero era en el contexto del Imperio Británico, trabajaba en la India y tuvo un contacto con el cáñamo durante muchos años y en 1893 saca un libro que se denomina Preparativos del cáñamo en la India y como tantos otros investigadores experimentó en sí mismo y en otras personas para descubrir algo así como un gran efecto terapéutico en reumatismo, en convulsiones y sobre todo para los espasmos musculares del tétanos y la rabia. Vamos repasando entre todos algunos de los efectos médicos que viene teniendo el cáñamo a lo largo de la historia. Hay una difusión del cannabis como utilización a los Estados Unidos y en el 1860 la Sociedad Médica de Ohio incluso hace la primera conferencia clínica sobre el cáñamo, algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros hoy, pero hace 160 años.
En el fines del siglo XIX habría, para responder sintéticamente una pregunta, ¿cuál sería el momento de mayor apogeo del cannabis en términos medicinales? Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. En ese momento, extractos, tinturas, pastillas fueron distribuidos y elaborados por los máximos laboratorios a nivel mundial, Merck, Eli Lilly, Park Davis, muchos de los laboratorios que están en este momento, y era comercializado. Si nosotros repasamos, estos eran los 3 grandes grupos de indicaciones médicas que tenía el cannabis medicinal: sedantes, analgésicos y otros usos, en donde probablemente el más importante tenga que ver con el estímulo del apetito en enfermedades crónicas. Los opiáceos y la aspirina disputaron la hegemonía del cannabis como un analgésico alrededor del 1900, por distintas razones que quizá no vienen al caso hoy. Sobre fines del siglo XIX y siglo XX se determina asimismo, algunos autores y algunos investigadores, que no había una dosis letal del cáñamo, si la hay para muchas otras drogas, y que además algo creo que es interesante, que se postuló, y en algún sentido algunas corrientes siguen postulando, el cannabis el cannabis medicinal como un medicamento posible para tratar otras adicciones. En particular, en ese momento se postulaba que el alcoholismo crónico y la adicción a la morfina. En 1894 surge también el primer gran informe acerca del cáñamo, acerca del cannabis. En 1894, un informe a pedido del ejército inglés. Van a escuchar mucho esto en la historia del cannabis. Van a escuchar que muchos ejércitos trataban de estudiar el tema. Y este primer estudio señala lo que otros estudios replican también. Algo así como que el uso moderado en adultos no producía grandes efectos a la salud, que tenía un efecto potencial médico y que la prohibición no tenía sentido. 1894. Es el principal analgésico desde 1840 a 1900, principal analgésico que se vendía en las farmacias. Y hasta 1937, ya veremos qué pasó en ese año, es uno de los medicamentos más recetados en la farmacopea tradicional. Un dato de color, en América, ¿dónde es el primer lugar que llega en América? Llega a Brasil, procedente de los esclavos de Angola, en donde lo utilizaban fundamentalmente con un fin psicoactivo, en una práctica religiosa que se denominaba catimbo. Y hoy, que hay una plantación muy importante en Chile, que es con fines medicinales, que es prácticamente el 6º productor mundial en ese sentido. En la Argentina, las personas que quieren acceder al cannabis de uso medicinal están obligadas a pagar un gran precio por ese cannabis importado, por ese aceite medicinal importado, o ponerse en contacto con el mercado ilegal, o el autocultivo, que como bien ustedes saben, no solo está penado por la ley, sino que además en las últimas semanas hubo muchas detenciones o varias detenciones al respecto. Como ustedes saben, allí hay una triada, discutiremos a lo largo de hoy y mañana si hay algo de esto que es cierto o no, o si ustedes se sienten representados con este punto de vista, pero cuando una droga es ilegal, se persigue al consumidor, la disponibilidad y la calidad de la droga es irregular y los precios suben. En el 2016, como ustedes saben, se dio media sanción en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación a la Ley de Regulación del Cannabis Medicinal. Vamos a hablar de esto más adelante, pero por lo menos podemos sacar 3 conclusiones. La primera, el Estado reconoce la posibilidad por primera vez del derecho de las personas a usar cannabis medicinal, permite la importación previa autorización de la ADMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías, y estimula la producción pública de cannabis y su eventual industrialización. Uno de los principales problemas es que la producción de cannabis por parte del Estado de calidad puede llevar años y el autocultivo está penado y allí se produce una tensión en donde la gente, ¿no? Bueno, vamos a discutir sobre esto más adelante. Ahora nos vamos a meter en una segunda aplicación del cáñamo, del cannabis, que tiene que ver con, para lo que muchos es una enorme sorpresa cuando se ponen a estudiar este tema, que tiene que ver con el cáñamo industrial. Algunos, se supone que desde 100 años antes de Cristo hasta prácticamente 1900, el cáñamo fue uno de los cultivos más importantes de la tierra. Se supone que para muchos es la materia prima renovable más importante. El cáñamo es utilizado prácticamente hace 8.000 años como fibra, como fuente de fibra, mucho antes que el algodón y el lino, otras fibras muy importantes.
Y luego tenemos una serie de objetos y de bienes que fueron producidos por cáñamo y que simplemente pasaron al olvido y que recién en los últimos años empezaron a reflotar. El cáñamo fue la fuente de un elemento clave en la historia de la humanidad. El 90% de los accesorios náuticos, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, sogas en particular y además y otros elementos fueron producidos en base al cáñamo. Fibra y pasta de papel. Hasta el 1900 prácticamente, el 75 al 90% de la pasta de papel que se produjo en el mundo fue a partir de cáñamo. Benjamin Franklin en los Estados Unidos, cerca del siglo XIX, produjo la primera fábrica de papel utilizando cáñamo como materia prima. Bueno, la Declaración Norteamericana de Independencia, la primera Biblia y otros libros están escritos en hojas de cáñamo. Materiales textiles. Ha sido una fuente de material textil. ¿En qué proporción? 80, 90% de las fibras y tejidos usanos para la fabricación de diversos elementos textiles, por ejemplo en Estados Unidos hasta 1850. Fue tan así que en 1917 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sacó un famoso boletín, famoso para los historiadores de este tema, que se llama el Boletín 404, donde señala que el cáñamo y el cannabis será indudablemente la principal industria agrícola del país. Aceites, fuente de aceites. Aceites que se coproducen con la comprensión de las semillas. Un porcentaje enorme es un alimento histórico de animales domésticos, de animales de granja, pero también con potenciales de uso humano naturalmente, y en base a las semillas se han hecho aproximadamente en este momento alrededor de 1000 productos que países como Estados Unidos, Canadá, también Chile y otros países explotan. Dato interesante, en 1961, cuando la Organización de las Naciones Unidas prohíbe la amapola, la coca y el cannabis, no dice nada sobre las semillas y deja a los países miembros que decidan qué hacer. En Argentina, el comercio, tenencia, lo que fuera de semillas es ilegal. Combustibles. El cáñamo es fuente de combustibles. En 1941, el magnate Henry Ford produjo un auto hecho por carrocería y con un motor a base de cannabis. Todo el auto era de cannabis. Materiales de construcción. El cáñamo es fuente de ladrillos, es fuente de hormigón, es fuente de cimientos. Como ustedes saben, los puntos de vista médicos muchas veces influyen, mejor dicho, los puntos de vista políticos y los momentos políticos influyen muchas veces en los puntos de vista médicos. Un ejemplo seguramente interesantísimo es en el contexto de la mayor prohibición sobre el cannabis. En 1942 el Estado y el gobierno norteamericano decidieron que era necesario plantar cannabis, porque tenían, por una cuestión de suministros en plena Segunda Guerra Mundial, una faltante de materiales bélicos, tiendas, sogas, uniformes. Y de la noche a la mañana empezaron a pedirle a la población y a los granjeros en particular que planten cáñamo, a tal punto que los hijos de las personas que plantaran cáñamo estaban eximidos de ir a la guerra. Y aquí un pequeño homenaje a un documental realizado por ni más ni menos que el gobierno norteamericano en pleno contexto de la prohibición. Vamos, marihuana para la victoria. Es decir, el otro día Mariano Fusero decía, la prohibición es un hecho tóxico o es un hecho político, ¿no? Y creo que de alguna manera algunos de estos videos responden eso. Ahora, esta campaña hace hincapié en las bondades del cultivo y la importancia patriótica de plantar la tierra con estas semillas. Lo interesante es que unos pocos años antes, el mismo Estado norteamericano había realizado películas señalando algunos títulos, La locura de la marihuana, Marihuana, asesina a la juventud, con los mismos estudios, señalando cómo la marihuana se asociaba a locura, delincuencia, etc. Ya lo dijo Manuel Belgrano en el siglo XVIII, en 1797, será el cáñamo y el lino nuestro futuro para estas tierras pobres, y
La verdadera mina es la tierra cultivada. No, los muchachos de la Revolución no le dieron tanto apunte en este sentido, pero sí en Argentina el principal emprendimiento que explotó el cáñamo industrial fue, allí ustedes ven fotos que son de ese emprendimiento, en Jáuregui, provincia de Buenos Aires, la empresa Linera Bonaerense, que durante más de 20 años sembró, cultivó y hizo una cantidad de productos. Tenía dos grandes objetos: la producción de fibras para alpargatas, tejidos, y la construcción de viviendas y cimientos para viviendas. Hasta que en 1977 el gobierno militar cerró a la empresa Linera Bonaerense, que producía no solo cáñamo, sino también lino y algodón. Bien. Ahora nos queda comentar, en relación al aspecto más histórico y general, el uso psicoactivo. Se supone que la humanidad utiliza sustancias psicoactivas hace miles de años. Probablemente la historia del opio se remonte a 8.000 años antes de Cristo, el alcohol a 4.000 años antes de Cristo, y seguramente alrededor del 2000 antes de Cristo ya hay una idea allí que las personas utilizaban el cannabis. Se supone que el uso lúdico, el uso psicoactivo, el uso abusivo, veremos cuál es el término, y emana del Mediterráneo greco-romano y va hacia Asia Oriental y hacia el resto de Europa. Y ustedes saben que algunos hechos, algunos propios de la literatura, Las Mil y una Noches, novelas como El Conde de Montecristo, simplemente hechos geopolíticos como la invasión de Napoleón a Egipto y luego la invasión de Napoleón a Rusia, diseminaron lo que se llama la embriaguez de hashish por el resto de Europa. Uno de los clásicos autores de historia de las drogas, que es Antonio Escotado, señala que el efecto psicoactivo consiste en comenzar a captar los lados imprevistos en las imágenes percibidas. El oído y especialmente la sensibilidad musical aumentan. Las sensaciones corporales son más intensas, el paladar y el tacto dejan de ser rutinarios. A veces yo cuando decía, si digo esto, como si tengo miedo de dar ganas, terminé de leerlo y dije... En Francia, el psiquiatra Moreau de Tours, y también algunos dicen que era un psiquiatra, y no solo psiquiatra, sino un hombre de la literatura, y que tenía amigos muy especiales, Baudelaire, Balzac, Victor Hugo, Dumas, Gautier, en el siglo XIX utilizó el hashish, la resina, con un componente THC mucho más alto, la flor, las formas de presentación natural, la flor, sin semilla y resina, y empezó a experimentar con sus amigos y con él mismo en algo que algunos habrán escuchado nombrar el Club de los Hashishiens, en una mansión de París, y experimentaban el uso, él, alumnos, sus amigos novelistas, y narraban y describían esos acontecimientos en una clave fenomenológica, por decirlo de alguna manera. Para Moreau de Tours, que era un estudioso de la psicopatología en el hospital de Bicêtre, el hashish era una puerta de entrada al mundo de la locura. Era una puerta de entrada al mundo de la psicosis, era una puerta de entrada al mundo de lo que denominó el hecho primordial, aquella instancia psíquica que antecede al desencadenamiento del cuadro psicótico. Y con ese fin lo utilizaba. También él creía, al igual que Robert Barton, que es el famoso autor de Anatomía de la Melancolía, un texto clásico del siglo XVII, que el hashish probablemente podía ser utilizado terapéuticamente en el caso de la depresión. Hoy nos volvemos a preguntar si el cannabis o algunos componentes del cannabis tienen alguna utilidad en psiquiatría, en psicofarmacología. Moreau de Tours distingue aquí, lo ven ustedes, 8 clases de grandes síntomas en relación a lo que sería la intoxicación aguda con hashish. Una sensación general de bienestar, un estado de hiperexcitación con sensibilidad general aumentada, errores en lo que se refiere a las dimensiones del espacio y tiempo, por lo general aumento de las dimensiones reales, mayor agudeza del oído, ideas fijas que pueden incluso terminar en una manía persecutoria, en un estado persecutorio, trastornos de la vida de los sentidos, aumento de las sensaciones ya existentes, impulsos irresistibles, ilusiones y alucinaciones. Él publicó un famoso libro que recibió muchos elogios, Hashish y la alienación mental, estudios psicológicos. Repaso la historia medicinal, la historia industrial, la historia como psicoactivo, un hecho de la actualidad, los cannabinoides sintéticos. Los cannabinoides sintéticos, como tantas otras drogas, son creados por hombres de laboratorio en laboratorios oficiales. Y generalmente alemanes, no todos.
muchos nombres, K2, Spice, los nombres folclóricos y callejeros, o JW018, el nombre científico del laboratorio Pfizer en 1994. Estos cannabinoides sintéticos son habitualmente la presentación es material vegetal seco rociado con cannabinoides sintéticos de manera errática e incontrolada. Y estos cannabinoides sintéticos que tienen un nombre y que son cannabinoides sintéticos, tienen un efecto clínico que no tiene nada que ver con el cannabis, tiene un efecto con un perfil mucho más anfetamínico, el riesgo de sobredosis es muy alto y la gente se muere. ¿Se acuerdan que en el siglo XIX dijimos que se estudió que no se encontraba la dosis letal del cáñamo? Bueno, sí de los cannabinoides sintéticos, la gente se intoxica y se muere. Tienen dos datos del mercado, no de la medicina, claves. Son más baratos y no se detectan en orina. Para explicar un poco el perfil de uso. La persona que inventó los cannabinoides sintéticos, John Huffman, dijo, el que use cannabinoides sintéticos está jugando a la ruleta rusa. Tiene una potencia 100 veces mayor y el comportamiento, como decía, se parece mucho más a una persona intoxicada por anfetaminas. En definitiva, ¿qué tienen que ver los cannabinoides sintéticos con todo lo que venimos hablando hasta acá? Nada. El nombre y nada más. Por último, 3 minutos, ¿verdad? 3, bueno, una más, perdón, ahí está. Por último, la historia del cannabis es la historia de la prohibición y también es la historia de la humanidad, ¿no? Quiero contarles algunas figuras que aparecen centrales en la historia de la prohibición y contar algunas características rápidamente. Primero, William Hearst. William Hearst era un magnate periodista, ojo, también dueño de una gran fábrica de papel. El papel y el cáñamo compiten en la producción de papel en el siglo, por lo menos en el comienzo del siglo XX, que a través de un enorme emporio de medios eligió dos adversarios: los inmigrantes, mexicanos y negros, y las drogas ilegales, en particular el cannabis. Y desarrolló en todos los medios posibles una campaña para unir delincuencia, locura, crimen, marginalidad y poblaciones inmigrantes. Todos los días, todo el día, por todos estos medios de comunicación. Fue tan importante y emblemática la figura de William Hearst que otra persona, un director de cine y escritor y persona muy importante llamado Orson Welles, no hizo ni más ni menos que una película que se llama The Citizen Kane, El Ciudadano. Que todos al menos recordamos esta primera escena, ¿no? Bueno, el personaje era un poco más controversial y más difícil, era un admirador de Hitler, como muchos otros norteamericanos en esa época en particular, y bueno, empleó, en ese sentido, fue un artífice central de la prohibición. Luego hay una familia interesante que se llama la familia DuPont, que es una familia, allí la tienen ustedes en segundo lugar, que es una familia con un emporio en el mundo de los combustibles, los explosivos, que tuvo mucha importancia política en designar una persona que no era ni más ni menos que, además de la tercera fortuna norteamericana, era el secretario del Departamento del Tesoro, y designó algo así, dijo, bueno, a cargo de la Oficina Federal de Narcóticos y Drogas Peligrosas, 1930, no había antes, en 1930 voy a poner a tal persona que se llama Harry Anslinger, que probablemente es la tercera persona allí que ustedes ven en la diapositiva, y que para terminar, sí, ya un minuto más, fue la persona que llevó a cabo desde 1910-1920 la más feroz campaña en términos prohibicionistas con las drogas en general, uniéndola a la inmigración, y donde tuvo una campaña enormemente exitosa en términos mediáticos. El consumo de marihuana genera dependencia, genera adicción, pero fundamentalmente genera delincuencia. Y todos los medios reproducían, entonces había todos los días reportes de un mexicano que fumó marihuana, que se volvió loco y que violó a una mujer blanca. Son todos iguales. Por último, solamente un dato de color, en pleno macartismo norteamericano, ustedes saben de la lucha, digamos, de la Guerra Fría y la lucha anticomunista, incluso puertas adentro, Anslinger, que estuvo 31 años en ese cargo, no sé si es habitual que esté en 31 años, pero lo que señaló es que en 1950 dijo, bueno, tenemos un problema, porque ahora yo me doy cuenta que la marihuana en realidad calma a la gente,
la seda y tenemos un problema, que necesitamos jóvenes vigorosos y no sedados, no necesitamos zombies, porque tenemos que luchar contra el comunismo. Así que en realidad ahora el problema es que ceda a la población, no que genera violencia y delito. Y por último, en relación, y solamente con fin de abrir el debate, porque se supone que esta es una jornada de debate también, o fundamentalmente de debate e intercambio, bueno, ¿cuál es la impronta y el poder del discurso de Harry Anslinger 1937 hasta acá? Bueno, el otro día el Procurador General señala en un artículo, bueno, señala una conferencia que recoge La Nación, en donde señala, bueno, la droga es la madre de los delitos. Y solo para traer esta idea respecto de que todavía sigue estando asociado el uso de drogas con el delito como una relación unilateral e inobjetable. Por lo menos algunos creemos que la relación es más compleja. En última instancia, un pequeño homenaje a tres textos que me han servido mucho y que siempre viene bien compartir este tipo de cosas. Un libro que se llama El emperador está desnudo, de Jack Herer. Bueno, algo que es imposible de obviar, que tiene que ver con Antonio Escotado y su historia general de las drogas. Y la colección, y particularmente de la serie de artículos, que creo que hoy está aquí, de Juan Manuel Zuppalman en la revista THC sobre la historia de la prohibición. Muchas gracias.